¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa de Sintraen de subdirectiva de la ciudad de Pereira, como cada 8 días, con una actividad nueva, iniciando este año 2019 con muchas, entre ellas un análisis que nos hace Juan Carlos Cardona, presidente de Sintraen de subdirectiva Pereira, nuestra organización sindical, hablando un poco sobre qué nos espera este año 2019, lo que fue también el alza al salario mínimo, así que damos un poco de información que tiene para nosotros. En este inicio del año 2019 comenzamos la lucha por la defensa de los intereses de las clases obreras, defendiendo lo público, de personas como el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien no representa al pueblo colombiano, sino los intereses de la corrupción de nuestro país. Bueno, sí, un saludo de Año Nuevo, claro, grato saludo de Año Nuevo para nuestros trabajadores, nuestras bases y lógicamente para quienes ven Enfoque Semanal, un programa de Sintraen de Pereira, y gracias a ustedes por permitirnos este espacio para poder conversar y dialogar algunos temas. Es importante definirlo. Tristemente hay que decirlo. Mientras siguen los medios de comunicación tapando, escondiendo la barbaridad de que hay un fiscal que no brinda garantías por los hechos en que se ha visto vinculado, hechos de corrupción, caso de Odebrecht, pues mientras siguen escondiendo los medios, siguen mostrando Venezuela por aquí, Venezuela por allá, y pues afortunadamente los medios de comunicación hacen lo que saben hacer, esconder la verdad del país, reflejando verdades de otro país que tendrán que solucionarlo por otra vía que no nos compromete a nosotros, porque el interés nuestro es que nuestro país funcione de buena manera. Retos importantes para el 2019, claro que sí, hay retos locales, retos nacionales. Sintraendes a nivel nacional tiene el reto de fortalecerse como organización principal y de unificar los criterios de lucha de clase sindical. Entre otros retos que tiene Sintraen de subdirectiva Pereira es posesionar la organización sindical como uno de los sindicatos más fuertes del país, siempre defendiendo y unificando los intereses de las clases obreras. Reto para Sintraen de Pereira, lógicamente, velar porque se cumplan las convenciones colectivas de trabajo que están vigentes, velar porque el acuerdo de integración de la Convención de los Trabajadores de UNE en Pereira sea un éxito a la Convención Nacional y que los derechos se cumplan como así debe ser para los trabajadores, y lógicamente preparar esa negociación que a nivel nacional le otorgará mejor derecho a todos los trabajadores de UNE. Lamentablemente, la negociación del salario mínimo no fue tan histórica como lo hicieron saber los medios de comunicación. Además de dicho aumento, fue aprobado por organizaciones sindicales que no representan los intereses del pueblo colombiano ni sus clases obreras. Organizaciones sindicales como la CGT y la CTC representan los intereses del gobierno nacional. Se está perdiendo poder adquisitivo, la realidad, la estadística año a año lo ha dicho. Hoy seguimos perdiendo los trabajadores producto de esa barbaridad de decreto frente al incremento del salario mínimo, pero además también el manejo que le dan con las cifras del DANE al IPC. Posiblemente los trabajadores de la empresa de servicios públicos, aunque el incremento es inferior al incremento del salario mínimo, pero pues nuestro salario no es un mínimo, hay que decirlo así, pero nos impacta porque seguimos perdiendo poder adquisitivo, y eso tendría que mejorarse en una negociación en la calle y no una negociación en diciembre en fiestas, sino una negociación, como lo he dicho, tiene que ser a principio de año, cuando ya todo está relacionado, cuando se han revisado los impactos económicos de fin de año para nuestro país. Entonces, es lo que hemos pedido, no seguir charlateando con el gobierno frente al incremento del salario mínimo a fin de año cuando nadie nos pone cuidado. Lo otro es que para los trabajadores el reto es seguir en la lucha para que garanticen nuestros derechos. Hay que seguir luchando y rechazando la criminalización de la protesta. Están asesinando líderes, acaban de matar a otra lideresa social. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno Duque, por un lado, da mermelada, aunque dice que no la está entregando, por otro lado, criminaliza la protesta popular y la protesta social. Creemos que hay que ponernos serios y en la calle pues intentar. No hay modelo, hoy México creo que nos está dando un gran mensaje. El presidente hoy de México está dando un mensaje que sí es posible, porque aquí hablan de corrupción en otros países, pero nadie quiere hablar de la corrupción en Colombia. Para finalizar, decirle a nuestros trabajadores, hombre, que ahí sigue el sindicato fortalecido, fuerte, creciendo, con el interés de trabajar por el colectivo, con el interés de que las cosas mejoren para todo y cada uno, pero necesitamos del compromiso de cada uno de los trabajadores de todas nuestras empresas. Hay que visitar la sede recreacional, hay que venir a la sala de sistemas a capacitarse, hay que crecer en capacitación, hay que crecer en los postulados del sindicalismo clasista. Entonces la invitación es a esa.
El llamado que hace Sintraendes Pereira es para que sus afiliados participen de todas las actividades que tiene la organización sindical, entre ellas las que se realizan en la sede recreacional La Siria y otras como en la sede principal, el gimnasio y la sala de cómputo. Bueno, también estuvimos con un gran invitado en Enfoque Semanal y es Carlos Marín, el cual nos habla de diversos temas. Esta semana estuvimos hablando un poco sobre lo que viene aconteciendo en nuestro país con los corruptos que se roban la plata, como por ejemplo lo que fue el tema de Odebrecht, lo que fue los hermanos Nule, que desde el 28 de diciembre hay uno ya libre, que estuvo que es que en las playas de Cartagena se roban la plata, no pagan y libres. Así que damos un poco de esta información. Por una decisión del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla, Mauricio Galofre, socio de los Nule en el escándalo del carrusel de las contrataciones en Bogotá, pasó año nuevo en libertad. Este caso se suma al de Guido Nule, a quien en una polémica decisión el mismo juzgado le concedió el beneficio de la libertad el pasado 28 de diciembre. Bueno, un saludo pues para todos los seguidores de este programa de Enfoque Semanal. Yo diría que eso es un problema estructural de la justicia y de la sociedad colombiana, porque pues uno se pone a indagar y a escuchar un poco lo que expertos en los temas jurídicos hablan sobre este asunto, y la conclusión es que es lo que la ley permite, ¿cierto? Las condenas que estas personas como los Nule, que no la gente toda de Odebrecht, ¿cierto? Ni el fiscal o la gente de Sarmiento Angulo, por el momento los Nule y otros que han tenido esos problemas de corrupción en términos de contratación nacional, en fin, pues reciben unas condenas en teoría acordes a la magnitud de su delito o de su crimen. Pero adicional a ello, y porque se trata de esos delitos que se manejan muy en privado, muy a escondidas, pues con el ánimo de obtener pruebas y tratar de, digamos, sacar a la luz la verdad entre comillas y condenar la mayor parte posible de los responsables, pues se tranza con estos personajes y quienes a su vez, de acuerdo a la legislación, a la ley, al Código Penal colombiano, pues reciben las penas con rebajas por colaboración y demás, las cuales también se disminuyen por estudio y trabajo. Entonces ahí vemos pues que es un muy buen negocio robar bastante del erario, pagar unos pocos años y salir con el dinero, entre otras cosas porque ni siquiera las multas alcanzan a recuperar el dinero robado. Mauricio Galofre tiene libertad condicional desde principios de diciembre del año pasado, al igual que Guido Nule había cumplido 3/5 partes de su condena, dejando como conclusión que en nuestro país ser pillo paga. Ahorita que hablan de Javier Merek y demás, que tiene pues otras, digamos, las indicaciones penales o que se conocen es por otros temas de apropiación de tierras, entre otros, pero es la misma justicia, quienes están allá en el poder ejecutivo, legislativo y judicial incluso, pues hacen parte de una misma camarilla de gente que siempre ha manejado esto, entonces construyen las leyes a la medida de sus necesidades y de sus intereses. Aquí uno también tendría que preguntarse, por ejemplo, en la Fiscalía Regional, que tiene una cantidad de denuncias de todo tipo por corrupción, pérdida de dineros públicos y demás, porque aquí nunca ocurre nada. Y pues la conclusión a la que uno como ciudadano llega es que pues se precisamente trata una camarilla en donde todos se tapan y no se pisan las mangueras. Carlos, ¿también tendrá que ver algo el fiscal general de la Nación con estas situaciones que vienen viviendo? Pues hay que diferenciar la Fiscalía como institución, que nace de la Constitución del 91 y que tiene una intención, uno diría, benéfica, buena, pura, por decirlo de alguna manera, y otra cosa las personas que llegan a ocupar la Fiscalía. Para el caso específico del actual fiscal, pues nosotros hemos podido ver por los diferentes medios de comunicación la información, las grabaciones, digamos las pruebas que lo conducen a uno a pensar que el señor, para el caso de Odebrecht, sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Vienen las grabaciones que revela Noticias 1, en donde él mismo le confirma a su interlocutor, el difunto Pisano, que se trataba de coimas y que era un asunto ilegal, previo a ser el fiscal. Entonces, ¿cuál es la lógica que puede esgrimir una persona allí que conoció previamente estas situaciones y que después dice que no estaba seguro si era ilegal o no? Mientras en nuestro país la justicia sea controlada o manipulada por los corruptos, se continuarán generando este tipo de decisiones donde se le den beneficios a los que desangran las arcas de la nación.
Pereiranos molestos con lo que viene sucediendo en nuestro país, cansados de tanta corrupción, de que en Colombia se roben la plata del Estado y nadie haga nada, estos mismos salieron a las calles, se dieron cita en la Plaza de Bolívar a las 6 de la tarde para exigir la renuncia al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien antes de que se posesionara como fiscal ya sabía de las coimas que se estaban entregando por parte de Odebrecht. Pues yo creo que eso es una manifestación de que el país viene despertando, que ese es el país que queremos un país donde la gente participe, que la gente a través de los mecanismos de participación, las redes sociales, a través de las reuniones, de las marchas, de la protesta organizada, de la protesta democrática, realmente exijamos que este país debe de recomponerse, que la forma como esta clase dirigente viene manejando el país hace décadas y décadas, que lo lleva por mal camino, tiene que ser desalojada del poder y que realmente tenemos que ser un país como lo merecemos, un país que primero aprecie la paz, que aprecie el progreso y el desarrollo, que trate realmente por la justicia y no un país como en el caso hoy que nos vamos a movilizar y nos estamos movilizando exigiendo la renuncia del señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, porque está vinculado a los hechos de la gran corrupción de Odebrecht, porque nada ha hecho desde ese importante cargo para solucionar el problema de la justicia en Colombia y por lo tanto ha puesto el servicio de la justicia en Colombia al servicio de su propia causa, al servicio de los grandes intereses económicos de Luis Carlos Sarmiento, de todas las entidades y de las empresas contratistas como el caso de los hermanos Solarte y que le puso también al servicio de Odebrecht. Eso es lo que queremos y esto es una muestra fehaciente de que esta sociedad sí está en capacidad de modificar la actual forma en que se gobierna en Colombia. Fuera fiscal corrupto, gritaban las personas de la Plaza de Bolívar de Pereira. A su vez, esto mismo se decía en otras ciudades como Medellín y Bogotá, donde los bogotanos se tomaron la plazoleta del búnker de la fiscalía, bajaron la bandera y la quemaron como rechazo al fiscal general. Me parece muy grave en la medida en que necesitamos un fiscal independiente. Lo que acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia de nombrar de una terna emitida por el mismo gobierno de un presidente que también está involucrado y está señalado de que fue al Brasil a reunirse con Odebrecht para recibir dineros para su campaña, que sea él el que aporte una terna donde se nombra a cualquiera de ellos, era también de la misma situación, del mismo cartel de los que han manejado mal este país. Y hoy actualmente ese fiscalado está comprobado que es una persona que está asociada a Néstor Humberto Martínez Neira. Concejal, no solo pasa esto, sino que también se ve que las personas de Odebrecht, los nules, personas que están en casos de corrupción muy grandes, hoy están libres. Pues yo creo que es lo normal, un país manejado por corruptos, un país manejado a los intereses de los que se han robado este país, pues al final los que van a la cárcel son ellos mismos y tienen que salir con gabelas. Y los gabelas es, primero, que pagan pocos años de cárcel, salen cuando les da la gana y al final no devuelven un peso. Entonces los hermanos Nule no devolvieron un peso, pero se quedaron con el 25-26% de la empresa de energía de Pereira y no pasó nada. Eso demuestra que es un país mal manejado. Este país es el que tenemos que modificar y cambiar, nosotros los ciudadanos movilizándonos así. Con linternas, pancartas, incluso con máscaras con la cara del fiscal, cientos de manifestantes acudieron a las plazas principales de todo el país para protestar. Según decían, Martínez no garantiza la transparencia en las investigaciones del caso de Odebrecht. Esta semana tenemos un invitado especial, Jimmy Alexander Abello. Hablaremos un poco sobre lo que viene aconteciendo en la ciudad. Jimmy, bienvenido al programa. Bueno, un saludo muy especial para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, Jimmy, el 2018 fue un año de grandes retos, ya casi 2 años del trabajo que se viene realizando con los chicos en la calle. ¿Qué nos dejó el 2018 y para este 2019 en el cual ya nos encontramos, qué retos tenemos? Bueno, el 2018 con Malabareando las Calles nos dejó unos aprendizajes grandísimos, nos dejó un reconocimiento de un proyecto que trabaja en pro de los niños y niñas en situaciones de calle, explotación sexual y trabajo infantil de la ciudad y muchas grandes bendiciones y satisfacciones. Bueno, Jimmy, a veces si nos ponemos a hablar de cifras es algo confusa el número que nos dan, pero sí podemos hablar de las personas atendidas o alcanzadas por este proyecto que ya va a cumplir 2 años en la ciudad. Bueno, claro que sí, para el 2018, el cierre del 2018,
atendimos 178 niños y niñas en estas condiciones. De esos 178 niños y niñas atendidos, 36 logramos que salieran de la calle, que ellos dijeran: yo no quiero volver a la calle, yo no quiero volver a consumir, yo no quiero volver a la explotación sexual, y activábamos al sistema para vincularlos a los diferentes programas que tiene el ICBF de protección o comunidades terapéuticas, dependiendo del programa que el chico o la chica requiriera de acuerdo a su proceso. Jimmy, por acá estuvimos el año pasado viendo al alcalde Juan Pablo Gallo. ¿Cuál ha sido el aporte de la administración en la Casa de los Sueños? Bueno, hasta el momento no hemos tenido eco. Tuvimos una visita donde digamos hicieron unas promesas, pero que todavía estamos ahí pendientes, esperando a ver qué ocurre con estas promesas que nos hicieron. Ya hace como 6 meses más o menos. Jimmy, ahorita nuevamente estamos en etapas escolares de inscripción de los chicos. Los recursos para ellos, ¿ustedes los tienen o la gente les colabora con los que son los kits escolares y esto? Bueno, nosotros no tenemos, digamos, los recursos suficientes. Recordemos pues que Malabareando las Calles no tiene un apoyo estatal de ninguna índole. Todo es la solidaridad de la gente y algunas empresas que se han ido vinculando, que han conocido el proceso, el proyecto, y se han ido vinculando a esta causa. Y en este momento estamos en procesos de matrícula. El año pasado fue muy gratificante que muchos niños y niñas que no habían estudiado nunca o que llevan muchos años desescolarizados, el año pasado pudieron entrar a estudiar. Empezamos a hacerle el acompañamiento, porque no solamente la vinculación, darle el cuaderno, los pasajes, sino que eso requiere un acompañamiento, que si va mal en matemáticas, en español, en cualquiera de las áreas, pueda tener un pedagogo que esté haciendo ahí apoyo pedagógico y nivelación pedagógica para que ese no entiendo no lo desmotive de volver al sistema educativo. Entonces estuvimos ahí acompañando durante todo el año. Fue muy gratificante que más de 28 niños y niñas se graduaron, terminaron, ya fuera de pasaran de primaria al bachillerato, terminaran su bachillerato, en fin, de esos 9 chicos de calle que nunca habían estudiado pudieron culminar su primaria. Empezaron en primero y estudiaron muy juiciosos durante todo el año, y en diciembre pudieron culminar su primaria para el próximo año empezar el bachillerato. Bueno, Jimmy, en lo que tiene que ver pues el soporte económico a este proyecto, recordemos también dónde pueden acudir las personas y invitarlos a que vengan aquí a la Casa de los Sueños para conocer este proyecto más de cerca. Claro que sí, bienvenidos y bienvenida a todo aquel que quiera aportar, apoyar este proyecto. Estamos en la calle 16 entre Cuarta y Quinta. Ahí en la fachada ven un grafiti de una niña morena con el aviso La Casa de los Sueños, donde aquí venimos a soñar, a reír, a cantar, a posibilitar otros mundos posibles para nuestros niños y niñas. Entonces todo aquel que quiera colaborar con mercado, con refrigerios, con ropa, con juguetes, bienvenido. O si es el aporte económico, pues también aquí lo recibimos, y seguramente le estaremos dando cuenta en qué se invierte y cómo van avanzando los procesos con tu apoyo. Bueno, televidentes, desde Enfoque Semanal estaremos pendientes de este proyecto tan importante en la ciudad, porque los niños son el futuro del país, así que continuemos con más Enfoque Semanal. Bueno, y en Enfoque Semanal un invitado muy especial es Carlos Eduardo Toro. Estuvimos presentes en una rueda de prensa que realizó Risaralda Humana. Tocaste un tema muy importante ahora, y fue el tema de las TICs, de lo que nos espera. Tenemos el gran ejemplo de lo que viene pasando con Canal 1. Cuéntanos un poco más detalladamente de lo que se viene. A nosotros nos preocupa porque el espectro electromagnético, que es de propiedad de los países que estamos en el ecuador terrestre, pues tuvo en su momento en la historia un raponazo, y fue a través de las industrias de los países industrializados y desarrollados que se apropiaron, capturaron prácticamente el espectro electromagnético. Y cuando se reglamentó sobre este importante bien, ya todas las naciones del norte tenían establecidos sus satélites. Ahora, lo poco que le queda de autonomía y de poder a países como Colombia sobre el espectro electromagnético lo quieren volver un monopolio privado, que la información se vuelva
de manejo, uso y difusión exclusiva de multinacionales y patrimonios privados que al final lo que hacen es secuestrar la información y distorsionar la realidad política de nuestro país. Y es hacia allá donde quiere apuntar, a tener una dictadura disimulada a través de los poderes o de la plutocracia, que es quien nos gobierna y quien nos maneja, y distribuir a través de sus distintos poderes económicos, entregarles el país a pedazos. Y a su vez tienen la información en este escenario. Nosotros vemos muy grave, y es que quieran sacar a todos los medios alternativos, medios democráticos de información y difusión, para generar un negocio privado que pueda tener un monopolio para que al final la verdad política, la verdad económica, la verdad social solo sea manipulada, y a su vez censurar la posibilidad de que exista de manera democrática la información, la prensa, la comunicación en Colombia. Actualmente está pasando con Canal 1. ¿Tenemos riesgo de que medios alternativos como por ejemplo el nuestro Enfoque Semanal también sea censurado? Completamente, porque es que el primer paso sería entregarle el espectro electromagnético, ese derecho, ese uso, ese bien que es de nuestro Estado, entregárselo a unos pocos. Y esos pocos luego empiezan a generar censuras con el desprestigio de la Comisión Nacional de Televisión, crean un organismo para ellos manipularlo aún más, y al final lo que vamos a tener es un escenario supremamente grave en la comunicación del país. Nosotros creemos que lo que está, por ejemplo, con Noticias 1 y con periodistas y con medios alternativos es una amenaza gigantesca, y es la verdad, es la información y es el derecho de información oportuna y veraz que tenemos todos los colombianos y colombianas y que tiene una sociedad, y eso está en grave peligro en este momento. Esa es la censura de la que yo hablaba, porque crean un organismo que establece dizque los principios éticos y las bases sobre las cuales debe estar la información, y al final esos principios y bases será la de ellos, no la de la inmensa mayoría de la población. Bueno, Carlos Guerra, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Semanal. A ustedes mil gracias. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos del programa Enfoque Semanal. Recuerden seguirnos a través de nuestra fanpage, aparecemos como Sintra Endes Pereira, no perderse en los Facebook Live, que ya los retomamos desde esta semana, así que muy atentos a toda la información que tenemos en nuestra página de Facebook. También seguirnos en nuestro canal de YouTube, aparecemos como Enfoque Semanal de Sintra Endes Pereira. Así que nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.